a tener una lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. ¿Ya tenemos toda la escritura, hermanos? Bueno, voy a preguntar, hermanos, ¿ya tenemos toda la escritura? Bien, vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios así: en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volveréis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se guiare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que escandalizare a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino o de asno y que se la negase en lo profundo de la mar. Ay del mundo por los escándalos, porque es necesario es que vengan escándalos, mas hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Mirad, no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la paz de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a... Tome su lugar, hermanos, gracias. Vamos a disertar un poquito sobre el tema que en este mediodía, hermanos, conforme al plan que tiene la conferencia, toca que veamos. El título, hermanos, si no lo leyeron, bueno, pues está en pantalla, dice: como hermanos en el Señor. Y hermanos, cuando hacía un poco de estudio acerca de este tema, es la lectura que acabamos de tener. En esa lectura se resumen estos 11 puntos que como hermanos entre nosotros, como hermanos pequeños de Cristo Jesús, debe de haber. Y es de suma importancia, hermanos, porque dice la palabra de Dios que si nosotros no tenemos estas cosas, dice: no entraréis al reino de los cielos. O sea, pues guardaremos los mandamientos, tendremos ciertas cosas, pero si no tenemos otras, no entraremos al reino de los cielos. Yo creo que es de suma importancia entonces que tengamos que aprender estas cosas y llevarlas a cabo, ¿no, hermanos? Bueno, pues si es obligación, pues no nos queda de otra. Bien, entramos en materia, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí que en la lectura que acabamos de tener, que nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, dice que los discípulos decían entre ellos: ¿quién de nosotros será el que, cuando nuestro Señor Jesucristo muera, quién de nosotros será el que quede en su lugar? ¿Quién de nosotros será el más grande? Fíjese bien, hermano, lo que dice: ¿quién de nosotros será el más grande? ¿Por qué el hombre busca o tiene la necesidad siempre de ser el más importante, el más reconocido, el más exitoso, el más alabado, el más glorificado? ¿Por qué el hombre siempre tiene la necesidad de ser? Bueno, nuestro Señor Jesucristo dice que Él veía los pensamientos de los discípulos que venían por un camino y que Él venía delante y ellos venían atrás. Y dice que no los alcanzó a oír, sino que el Espíritu de Dios
le decía estas cosas, le sugería estas cosas. Y dice que, sabiendo el pensamiento de ellos, tomó un niño. Ahora, tenemos que preguntar, hermanos, ¿por qué tomar un niño? Y un niño, si nosotros estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo tenía esa capacidad espiritual de ver con los ojos del Espíritu, no tomó cualquier niño, sino que tomó un niño. ¿De qué clase tomaría un niño? Pues un niño modelo, un niño ejemplo. Sí, porque también hoy podemos ver en la escuela que hay niños como, pues llenos de maldad. Ya dicen, a cierta edad, nuestro hermano Fernando decía que en la predicación que tuvo con los adolescentes, decía que a cierta edad ya los niños salen de la secundaria fumando. E incluso yo he alcanzado a ver desde las primarias, de sexto, ya salen fumando y ni quien les diga nada, y ni se les acerque a decirles nada, porque como están bajo los derechos del niño, bueno, tienen ciertos derechos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo tomó a un niño y les dijo, ¿ven a este niño? El que quiera entrar al reino de los cielos tiene que convertirse como este niño. Había un hombre, hermanos, que le dijo allá, siendo maestro de Israel, ¿cómo puede un hombre ya adulto, maduro, entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y aquí podríamos nosotros, hermanos, preguntar una situación similar. ¿Cómo podemos nosotros convertirnos en un niño modelo? ¿Cómo podemos, hermano? ¿Qué características tiene un niño modelo? Bueno, pues podemos ver que los niños tienen rencor. No. Los niños se sienten con superioridad. Y centra, hermano, su mente en el niño del tipo que estamos hablando, porque ahora hay niños que sí, hay niños groseros, hay niños que quieren predominar, hay niños que hacen bullying. Pero ¿cómo es un niño? Lleno de humildad. El niño no quiere sobresalir, el niño quiere aprender, el niño modelo obedece al padre, el niño respeta a la autoridad, el niño sabe conducirse, el niño es paciente, el niño es tranquilo. Y este es del cual niño hablaba nuestro Señor Jesucristo. Si queréis ser el mayor, tienes que ser como este niño. Son las características de lo que hoy en el mundo le llamamos liderazgo. Hermanos, a veces nosotros, como vemos que resultan ciertas cosas con otras denominaciones, nosotros las seguimos. Y hoy en día vemos que, por ejemplo, nosotros queremos ser líderes. ¿Ustedes, hermanos, realmente piensan que un líder del mundo puede ser así como un niño? ¿Que está para servir a los demás? Decía nuestro Señor Jesucristo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Los líderes del mundo no tienen esta ideología. Ellos quieren ser servidos. Y como decía nuestro Señor Jesucristo, aman, ¿qué? Los primeros lugares. Bien, vamos a abrir nuestras escrituras, hermanos. Están las citas, si se quieren ir adelantando. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 9. Bien, trataré de no demorar mucho, hermanos. Si alguien tiene la lectura y quiere ayudarme a leer, lo puede hacer. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido ajadroso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces por malos pensamientos? Hasta ahí, hermano, gracias. Dice la palabra de Dios, hermanos, ya conocemos esta parte. Dice que para Dios no hay acepción de personas. Y a veces para nosotros, hermanos, a veces hay acepción de personas, ¿sí? En cuanto no se le trata igual de la misma forma a alguien que tiene cierto grado de estudios que a alguien que no tiene estudios. Bueno, eso es ahí en el mundo. ¿Y para nosotros cómo debería de ser? ¿De la misma forma? No, hermanos, no debería de ser de la misma forma. Si usted no está convencido, la palabra de Dios dice que nosotros tampoco debemos de tener acepción de personas. Es decir, debemos de tener el mismo trato. Y no un trato soberbio, no un trato diferente, sino debemos de tener un trato de humildad y de igualdad.
lo que estamos tratando aquí en el punto número 1, y por eso dice la diapositiva, hermanos, para que quede claro que entre hermanos, nuestro Señor Jesucristo, por eso les dijo de aquella parte, el que quiera ser el mayor entre vosotros tiene que servir a quienes, a los demás, ¿sí? Porque sirviendo a los demás, hermanos, no hay preponderancia, no hay orgullo, no hay soberbia, se quita esa soberbia. Entonces lo que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo, que aunque todos somos llamados y algunos tenemos diferentes dones, todos somos delante de Dios, ¿qué? Lo decía el apóstol Pablo, ¿sí? Para Dios no hay excepción de personas, tanto el judío como el gentil. Hermanos, ¿qué se siente cuando alguien nos hace menos? ¿Feo? El judío a nosotros nos minimiza. Y si nosotros minimizamos a otras personas, caemos en lo mismo. Entonces, la igualdad que marca la palabra de Dios para nosotros como hermanos debe de prevalecer, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros queremos empoderarnos, cuando nosotros queremos estar sobre los demás, cuando nosotros queremos saber más que los demás, cuando nosotros hacemos todas estas cosas, hermanos, no estamos siguiendo la palabra de Dios, no estamos siguiendo lo que nuestro Señor Jesucristo marcaba, sino estamos siguiendo los deseos de nuestra carne, ¿sí? No a lo que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. 2, convertirse como un niño. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo querría que nos convirtiésemos como un niño? Bueno, hermanos, es tan difícil a veces dominar la soberbia. ¿Un niño tendrá soberbia? No, hermanos. ¿Un niño se pelean entre niños y al rato? Los niños andan, ¿qué? Jugando. ¿Y los adultos? Se pelean y al rato, ¿cómo andan? No, hermanos, pueden pasar años, ¿sí? Pueden pasar toda una vida. Incluso se ve hasta entre familia, entre hermanos de sangre. Nos peleamos como adultos con un hermano de sangre, ¿y qué pasa? Con un primo, con un vecino, ¿y qué pasa? ¿Yo por qué tengo que hablarle? Si el que ofendió fue él, no yo. ¿Y entre niños? No, hermanos, hay una espontaneidad. No importa, ellos no se ponen a pensar quién tuvo la culpa o no. Ellos no se ponen a pensar, él me tiene que, yo no cometí, no. Sino que van y espontáneamente hablan con una limpieza de... Esa es la clave, hermanos. La limpieza de corazón. Si nosotros no hay pureza de corazón, hermanos, vamos a guardar, dice la palabra de Dios, que en nosotros no debe de haber traza ni de enojo, ni de qué más, ni ira, ni qué más, hermanos, amargura, rencor. Pero para nosotros, hermanos, como adultos, ¿es difícil quitar esto? Claro que sí, hermanos. Lo digamos o no lo digamos, para un adulto, quitar a alguien que nos vio mal, alguien que nos hizo un feo, alguien que nos minimizó, alguien que nos trató de mal, no le podemos perdonar. Y decimos que perdonamos, hermanos, pero en nuestro corazón está clavada esa espina. Y para quitarla o para zafarla, hermanos, es tan difícil. Nuestro Señor Jesucristo por eso les dice, si no os convertís, y fíjense bien, hermano, la palabra que dice, si no os convertís como en un niño, ¿qué dice? No entraréis al reino de los cielos. Decía nuestro Señor Jesucristo en otra parte, dejad venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y lo decía, hermanos, cuando venga el Señor y haya niños, va a ser de ellos el reino de los cielos, pero también un niño espiritual, hermanos. Entonces es necesario, es menester, hermanos, que quitemos todas esas trazas entre nosotros. Estamos hablando del tema como hermanos en el Señor. Es necesario que entre nosotros seamos como niños, pero no niños maleados, sino como niños inocentes. Al niño inocente se le puede tomar fácilmente, como dicen en el mundo, el pelo, pero nosotros no debemos de hacer esas cosas. Bien, punto número 3, humildad como la de un niño. Bien, la cita es Juan 13, del 3 al 5, es la cita donde está nuestro Señor Jesucristo terminando la cena, y dice que terminando la cena nuestro Señor Jesucristo se levanta y hace algo extraño. Dice que se quita la ropa, y después de quitada la ropa se ciñe y empieza a hacer algo que no esperaban los discípulos. Sí, nosotros lo hacemos cada año como una muestra de humildad, ¿sí?
Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo hizo sin que se lo pidieran, y dice el versículo 13, que nuestro Señor Jesucristo les hace una referencia a los discípulos, dice, ustedes me llaman Señor, y tienen razón, soy Señor. ¿Señor de qué? Bueno, Señor de todas las cosas. El apóstol Pablo decía que todo fue por Él hecho y para Él fue hecho. Sean principados, sean potestades, sean cosas visibles y sean cosas invisibles. ¿De qué Señor nuestro Señor Jesucristo? Pues de todas las cosas, hermanos. Y dice, sí, yo soy Señor, pero así como yo he hecho, vosotros también haréis. Porque como yo he hecho, dice, he hecho estas cosas para que sea para ejemplo. Hermanos, pónganse a reflexionar un poquito estas cosas. Aquel que creó los peces, las aves, la mar, la luz y todas las cosas que alcanza a ver y que nos crea a nosotros, se humilló ante su creación. Es una gran cosa, humillarse ante su creación y dejar ese ejemplo para nosotros. Pero nosotros, hermanos, a veces no queremos humillarnos delante de nadie. Y es menester como hermanos que tengamos humildad los unos con los otros. Hermanos, si no tenemos humildad, dice la palabra de Dios que Dios resiste a los... ¿Y qué hacen con los humildes? Los ensalza. Decía Ana en su cántico, Dios humilla y Dios ensalza. Nabucodonosor decía, ahora conozco que Él es el único Dios y Él a quien quiere enaltece y a quien quiere humilla. Y hermanos, nosotros debemos de tener estas cosas bien entendidas, que entre hermanos debe de haber humildad, como la de un niño. Punto número 4, dice, cualquiera que hace tropezar un pequeño, y tomé este punto porque es, para nuestro Señor Jesucristo lo marca, como en la lectura ya lo vimos, dice que aquel que hace tropezar a alguien, mejor es que se le pese ¿qué? Una piedra de molino, de las que jalan las asnas, y se le echase al mar. Bien, pero vamos a ver la cita que está aquí, Romanos capítulo 16, versículo 17 al 19. Dice la palabra de Dios así, y os ruego, hermanos, que miréis los que causan. ¿Siempre ha habido quienes causan disensiones? Sí, debemos de recordar que el apóstol Pablo dice que había un hombre que se llamaba Himeneo y el otro Fileto, y esos hombres ¿qué habían hecho? Trastornado el ¿qué? El evangelio, que ellos habían aprendido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Hermanos, dice la palabra de Dios, no digo yo, dice, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Bien, hermanos, bueno, esto lo podríamos aplicar a otras denominaciones, esto lo podríamos aplicar a otras divisiones de nuestra propia fe, pero casi nunca lo aplicamos a donde estamos. Y la palabra del Señor es muy clara. Dice que de los tales debemos de apartarnos. ¿Por qué, hermanos, deberemos de apartarnos de este tipo de hermanos? Porque son nocivos, porque causan enemistad, porque causan división. Y hermanos, nosotros en nuestra fe hemos tenido divisiones grandes. Cuando un hermano causa disensión, quiere decir algo. ¿Estará con él el Espíritu de Dios o estará alguien obrando atrás de él? Bueno, pues está obrando alguien atrás de él, hermanos. Debemos de recordar que dice la palabra, dice el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, decía acerca de Satanás que Satanás es un gran que, es más, lo llama un adversario formidable. Así lo llama la palabra de Dios. Satanás es un adversario formidable. Y cuando alguien es tomado
así, hermanos, para causar disensión. Y dice ya la lectura que tuvimos, que nadie sea causa de tropiezo a estos. ¿Sí? Bien, seguimos adelante porque el tiempo avanza. Dice, que menosprecia a un pequeño. Bien, vamos a regresar a la lectura de Mateo que teníamos en Mateo, allá en el capítulo 18. Y quiero puntualizar algo. Dice, y cualquiera, versículo 6, y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le negase en lo profundo del mar. Hay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos, mas hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Hermanos, el versículo 6 dice que uno de estos pequeños, vemos, hermanos, que al principio de la lectura nuestro Señor Jesucristo toma a un niño como una muestra, pero ya después toma esa referencia y dice, cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeños. ¿Pequeños en qué, hermanos? Ahí está la clave. ¿Pequeños en qué? Bueno, pequeños en soberbia, pequeños en deseos de reconocimiento. Es decir, estos pequeños son ¿qué? Tienen una característica, tienen humildad. Esos son los pequeños que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros, hermanos, viésemos la palabra en griego, veríamos que una concepción es para niño y otra para pequeño. Y esa parte de pequeño, esa palabra de pequeño, está hablando de humildad, está hablando de estas características. Hermanos, ¿qué tan grande pecado es hacer caer a uno de estos pequeños? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos cometido esa falta delante de Dios? De menospreciar a un pequeño, no a un niño, sino a un humilde. ¿Cuántas veces? Y no me refiero a pobre, sino a un humilde de espíritu. Porque a veces pensamos, hermanos, que el humilde de espíritu, pues es un dejado. Que el humilde de espíritu no reclama, no dice nada, es de perfil bajo. Así pensamos a veces los hombres, hermanos. Para nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es? De gran estima, de gran valía. Ya lo vimos allá, como dice el apóstol, que cualquiera que menosprecie, mejor le es que se ate una piedra de molino. Bien, avancemos hacia el punto número 7, que dice redarguir a un hermano. Bien, dice así la palabra de Dios. Veamos la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 2, en su versículo 22. Dice así: huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Empero las cuestiones necias y sin sabiduría desechan, sabiendo que engendran contiendas. Hermanos, a veces nos enfrascamos en este tipo de situaciones, en las cosas que generan contiendas. Dice el apóstol Pablo, todas estas cosas desecha porque generan contiendas. Seguimos leyendo que el siervo del Señor no debe ser, ¿cómo, hermanos? Litigioso, sino manso para con, no dice para con los de su fe, ni para con los de su familia, sino dice, debe ser manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, ¿qué, hermanos? Corrija a los que se oponen. ¿Con qué se debe de corregir? ¿Cuántas veces se nos olvida esto, hermanos? Yo sé que hemos leído esos textos infinidad de veces. Y esa no es la situación, sino en las situaciones que la llevemos en práctica cuando se requiere en el momento. ¿Cuántas veces corregimos con mansedumbre? Pocas veces.
Porque se requiere paciencia, tolerancia, benignidad, múltiples cosas. Pocos corregimos con paciencia. Si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Romanos 14:1, hermanos. Vamos a... Dice, recibid al flaco de la fe, pero no para contiendas de disputas. Bien, hermanos, yo sé perfectamente que conocen la Escritura y quizá por eso estén aburridos, pero hermanos, dice la palabra de Dios, manifiestas son las obras de la carne. Y yo quiero que me las digan. ¿Qué hay en donde hay obras de la carne? ¿Cuáles? Ira. ¿Qué más? Contiendas, celos, disensiones. Todas esas cosas son obras manifiestas de la carne. La pregunta es, si hay obras de la carne, ¿habrá también a la par el Espíritu? ¿Estará ahí en ese hombre o en esa carne mora las obras de la carne y mora el Espíritu de Dios? ¿Sí puede? Bueno, hermanos, por eso dice la palabra de Dios, manifiestas son visibles. Por lo tanto, hermanos, debemos de cuidar cuando en la iglesia, cuando en nuestra familia, cuando con los vecinos tenemos este tipo de situaciones. Manifiestas son, date cuenta, está diciendo el apóstol Pablo, que cuando hayas estas cosas no está el Espíritu de Dios. Por eso dice, cuando hay celos, iras, contiendas, disensiones, pleitos, banqueteos, borracheras, todo ese tipo de situaciones, hermanos, si están, no está el Espíritu. No nos engañemos. Cuando hay esas cosas, no puede haber el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay ese tipo de situaciones? O no podemos hacer nada. Esperar a que baje el Espíritu de Dios y que obre en nosotros y que el Espíritu de Dios transforme todas las cosas. Al principio de la lectura decía, si no os convertís como lo que quiere decir que también nosotros debemos de poner acción en ese tipo de situaciones. Cuando nosotros corregimos, cuando en nosotros hay indistinciones, hermanos, no podemos generar más violencia, más disensión. Corregir con autoridad, con autoritarismo, sino debemos de corregir con sabiduría, con entendimiento. Dice la palabra de Dios, ninguno sea, ¿cómo? Ninguno sea sabio en su propia opinión, bajo sus propios conceptos, sino decía aquel mismo hombre, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bien, hermanos, vamos a continuar. Algo muy importante que veíamos hoy en la mañana, y decía nuestro Señor Jesucristo, que si dos se pusieran de acuerdo en la tierra, ¿qué? Todas las cosas en el cielo les serían hechas. Y podríamos decir, bueno, entonces vamos a pedir, hermano, que tengamos cada quien una casa o que tengamos un gran coche. No se refiere a eso. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, mandó a los discípulos de 2 en 2 por un motivo. ¿Cuál es ese motivo? Sí, a predicar, pero ¿cuál es ese motivo? Porque 2 no pueden hablar a la vez. Si yo voy con un hermano y los 2 empezamos a evangelizar a la misma persona, imagínense eso, ¿cómo se verá? ¿Entenderá? Pues dirás que estos de dónde salieron que ni siquiera se ponen de acuerdo para ver quién habla primero. Entonces, ¿por qué de 2 en 2? Bueno, pero para eso podríamos llevar un bastón. Si algo cae, para eso lleva Moisés un báculo, y ni él iba solo, iba Aarón con él. El motivo, hermanos, por el cual dice 2 se pusieron de acuerdo, y ahí escribí en el griego, quiere decir sinfoneo, de donde viene la palabra sinfonía, que quiere decir que 2 estén en armonía. ¿Ha visto, hermano, aquellos que ahora hay una disciplina en los clavados que tienen que saltar los 2 a la vez y tienen que hacer lo mismo? ¿Será muy fácil? Yo me pondré con otro de acuerdo y decir, oye, ¿qué te parece si competimos y saltamos a la vez? ¿Sí podré hacer lo mismo que él hace? ¿Qué se requiere? Práctica y práctica y práctica, y estar en armonía.
Incluso tienen que tener hasta la misma altura, una altura parecida, y el mismo entrenamiento, y tener el mismo entrenador. Aquí hay una situación, hermanos, cuando dos se ponen de acuerdo. ¿Y qué tan difícil será que dos se pongan de acuerdo? ¿Será fácil o difícil? Es dificilísimo, hermanos. Cada quien ve por su... Es más, yo le voy a decir algo. Ni en el matrimonio a veces nos ponemos de acuerdo. O rara vez nos ponemos de acuerdo. Porque o concede uno o concede otro. Pero que los dos digan como si estuviesen en armonía. Eso quiere decir, oye, a la par vamos a hacer juntos estos. ¿Cuántas veces le sucedió en el matrimonio que sin ponerse de acuerdo le diga a su esposa y su esposa le diga a usted, ¿qué te parece si vamos a hacer esto? Y hasta hay un agrado, hermanos, cuando, oye, estaba pensando así, yo también. Y el espíritu se pone alegre. ¿Cuántas veces le sucede? Bueno, yo sé que sí, pero son contadas las veces. Y esto quiere decir, hermanos, en la iglesia debe existir que dos se pongan de acuerdo o no. Pues dice el apóstol Pablo ahí en la primera carta de los Corintios, sean todos de una misma mente, todos. ¿Complicado? Bueno, aquí somos poquitos ahorita, en una iglesia de 1000, ¿qué tan complicado será? Pero hay una gran bendición y una gran promesa en esto. Cuando dos se ponen de acuerdo, hermano, dice, cualquier cosa que aten en la tierra será atado. Hermanos, cuando dos están así, hermanos, pueden hacer lo que sea, espiritualmente hablando. Es una promesa majestuosa. ¿Podrán sanar a un enfermo? El chiste está en que los dos estén en armonía. Y la armonía no es ni de él ni del otro, sino la armonía de quién viene. De Dios. Es decir, los dos están concertados por el mismo espíritu. Hay una situación más allá todavía, hermanos. Ahora se da cuenta por qué Satanás luego no deja estar en paz en los matrimonios. Porque si el hombre y la mujer estuviesen en armonía, ¿qué no lograrían, hermanos? Uy, hermanos, si el hombre y la mujer estuviesen en armonía, lograrían cosas, pero Satanás lo sabe y por eso no deja en ningún instante, hermano, que usted esté en armonía con la otra persona. Si no son los hijos, es el vecino, los celos, las iras, las contiendas, el dinero, lo económico, los pensamientos, el celular, la red social, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no hay armonía. Y Satanás está trabajando ahí, hermanos, pero también trabaja aquí entre nosotros. Y no nos permite, hermanos, que dos estemos en armonía. ¿Por qué? No, porque imagínense, yo me pongo en armonía con el hermano Marco y estamos en la armonía de Dios y empiezo a pedir porque mis demás hermanos estén en armonía. Y después al rato, ¿qué va a hacer? No, pues todos van a estar en armonía. ¿Usted cree que eso no lo ve Satanás? ¿No lo oye? ¿No lo visualiza? Sí. ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tan importante es que nosotros busquemos la paz y la armonía y la sigamos? Bueno, pues quizás no sea tan importante, hermanos. Para nosotros a lo mejor no sea tan importante. Bien, donde estén congregados 2 o 3 en su nombre. ¿Qué tan importante será? Bueno, si están congregados 2 o 3 en armonía, ¿sí? Dice nuestro Señor Jesucristo, ahí estaré yo. ¿Le gustaría sentir la presencia de Cristo? Bueno, tenemos que estar en armonía, mi hermano. Donde estén 2 o 3 Bueno, si no fuese así, hermanos, entonces Cristo está en muchos lados. Porque también en otras iglesias se reúnen en su nombre. ¿Pero qué quiere decir en su nombre? Bueno, veíamos en una escuela pasada que decía que los que le creyeran a él, que siguieran eso su nombre, harían las siguientes señales. Y dice, sanarían enfermos. Los demonios, ¿qué? Se sujetarían, harían milagros, harían señales y convertirían. Y preguntaríamos, ¿alguno de esos somos nosotros? ¿Habrá alguno? ¿Y 2? Dice el Señor, el que me ama guarda mis mandamientos. Y todo lo que pidieras en mi nombre será todo. Entonces, hermano, dice, donde estén 2 o 3 congregados en mí,
No. ¿Es importante ser celoso de la palabra de Dios o no? ¿Es importante que nosotros sigamos como dice la Escritura o como pensamos nosotros? ¿Es importante que sigamos la paz entre hermanos? ¿Es importante que sigamos el amor? Es importante que sigamos el perdón. Del perdón ya ni hablamos, hermano, porque ya hemos hablado al principio. El perdón, ¿cómo perdona Dios? ¿Nos perdona como nos perdonamos entre nosotros los hombres? Nosotros sabemos perfectamente bien que dice que Él toma nuestros pecados, nuestros errores, y dice que lo echa en lo profundo, y dice nunca más. Dice nunca más, hermano. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Nunca más me acordaré. No es como nosotros que dice, ya me la hiciste, ¿te acuerdas que ya me la habías hecho? No, nuestro Señor dice nunca más. Para cuando Dios perdona nuestros pecados, jamás nos los vuelve a mencionar, ni jamás nos vuelve a ser culpables de esos pecados. ¿Y necesario es que nosotros seamos igual o no? Bueno, ya vimos que nuestro Señor Jesucristo decía, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y nuestro Dios decía, sed santo como yo soy santo. ¿Es necesario que nosotros perdonemos de la misma forma? No es necesario, hermanos, es menester que si nosotros nos consideramos hijos de Dios, iglesia de Dios, perdonemos como perdona Dios. Y de la misericordia, de la misma forma, hermanos. El texto que está ahí dice que la misericordia es el vínculo de la perfección, por eso está hasta el último, por eso se menciona hasta el último. Y en los dones también, por eso siempre está hasta el último, hermanos, porque es lo más alto que podemos alcanzar. Cuando nosotros alcanzamos la misericordia sin dejar todas esas cosas, hermanos, hemos alcanzado la perfección. No piensa, hermano, que la perfección es ya no pecar, estar en un nicho ahí como le hacen otras denominaciones, estar ahí en un nicho y ya no pecar, no pensar mal, no actuar mal, no tener, bueno, soy ya santo, yo soy perfecto. No, hermanos. La perseverancia y todas estas cosas, junto con la misericordia, es ser perfecto. Bien, hermanos, parece ser un regaño, pero no lo es. Es una obligación, un menester que si nosotros lo consideramos, hermanos, tengamos todos esos conceptos. No son míos, no son bajo mi concepción. Por eso hicimos toda la lectura. Nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿os consideráis hermanos? Tenéis que tener todas estas cosas, hermanos. Dios bendiga su palabra. Paz a vosotros.